Hola, bienvenidos a la clase. En esta clase vamos a empezar a trabajar en torno a la inclusión en las instituciones educativas. Trabajaremos sobre lo que significa la inclusión en el escenario actual, sobre el concepto y sobre algunas cuestiones relacionadas con los espacios de inclusión, exclusión. Trajimos aquí la frase del filósofo francés que nos invita un poco a pensar en el don en términos de dar tiempo, ¿no? Esta acción de desprenderse de algo para que otro lo reciba sin esperar nada a cambio, pero a diferencia de otro gesto de entrega o de intercambio, el don da tiempo. Nos interesa pensar en el tiempo cuando pensamos en la inclusión educativa, ¿no? Porque ese acto de donar lleva sellado, ¿no?, ese deseo de dar. Y el tiempo del don es un tiempo indeterminado, no es un tiempo que podamos cronometrar, es un tiempo subjetivo que implica encuentros, vínculos, transformaciones, digamos, que por eso en épocas como las actuales, donde a veces no podemos perder el tiempo, ¿no? Tenemos que ser productivos, a veces en las infancias no hay tiempo para transcurrirlas, desperdiciar el tiempo jugando, se suele escuchar. Entonces, es necesario reflexionar sobre el sentido de dar en nuestro tiempo para que otro aprenda, de escuchar, para poder ayudar de manera material o de manera emocional a volver a mirar a nuestro alrededor, en nuestras escuelas, en las instituciones, buscar maneras de contribuir a la educación desde nuestros lugares. Así que, bueno, en este recorrido nos propone reflexionar y ver algunos aspectos en torno a ello. Vamos avanzando. En este sentido, en relación al tiempo, la autora Flavia Terigi dice que las escuelas manejan como una temporalidad monocrónica, dice ella, porque a veces están allí los estudiantes peleándose peleándose como una manera simbólica de decir, ¿no?, buscando ese lugar para sentirse incluidos, y cuando muchas veces lo que sucede es que necesitan otros tiempos, ¿no? Se hace necesario cambiar lo que serían estrategias inclusivas, ¿no?, como entre comillas dicho, por estructuras alojadoras, ¿no?, sin dejar de lado que los abordajes o los recursos específicos que puede necesitar cada tipo de acompañamiento, por supuesto, ¿no? Si pensamos en la relación entre dar y los tiempos actuales de la institución educativa, nos hacemos esta pregunta, ¿no?, de cómo dar tiempo para que cada estudiante en su proceso de aprendizaje lo transcurra y lo transite, ¿no?, de una manera armónica y ayudándolo allí en donde él lo está necesitando, él o ella. Bueno, un poco el acto educativo inclusivo puede, por un lado, ejercer un poder sobre otro, tratar de disciplinar o hasta estigmatizar, ¿no? Pero también puede contribuir a ayudar a construir sus propios saberes, a emancipar, a respetar las modalidades de cada uno en su forma de acceder al conocimiento, en su forma de expresarse. La igualdad o la inclusión no pueden ser solo metas a alcanzar, ¿no? Es necesario que estén como condición de base en la vida de las instituciones educativas para que eso sea posible. Eso va a implicar estar en un permanente cuestionamiento, porque nunca vamos a tener todas las posibilidades abarcadas de antemano, saber lo que cada niño, cada joven, cada estudiante necesita. Tendremos que inventar nuevos modos de alojarlos, ¿no? Algunos autores como Fernando Ulloa en este sentido hablan de los afectos, de la importancia de la ternura, dice él, ¿no?, de las emociones que tienen en estas tareas desde una mirada inclusiva como antídoto contra la crueldad, ¿no? Porque escuchar, mirar,
empatizar, ¿no? Son acciones que requieren de nuestra parte mucha atención para vivir las instituciones. Construir encuentros dialógicos, la inclusión se construye en ese, de alguna manera, devenir que involucra a todos los actores, ¿no? Al Estado, a las políticas, a la institución, a los docentes, a las familias, a los estudiantes, a el área, digamos, de salud, al área de educación y de las ciencias sociales. Digamos, todos estos actores están involucrados en el acto educativo. Por lo tanto, va a ser necesario tejer una estructura plural, digamos, social plural, un trabajo muy cuidadoso, atento al otro, ¿no? Y que apunte a trabajar entre disciplinas, fundamental, ¿no? Bueno, continuamos. A ver si viene la siguiente. Está demorando un poquito. Bueno, para hacer una mirada global desde la inclusión en educación, vamos a hacer como un repaso sobre, digamos, los foros mundiales de educación, que desde los que han surgido declaraciones con grandes líneas desde hace ya más de 30 años, ¿no? Sin entrar en detalles, pero como para ver qué se desprendió de allí y después qué acciones se tomaron en cada región, en cada país a partir de estas declaraciones, digamos que son cientos de países, ¿no? Los que se reúnen en torno a pensar estas cuestiones. Siempre se ha visto a la inclusión, ¿no? Desde la mirada de los más vulnerables y especialmente de aquellas personas que necesitan otras estrategias para sostenerse en el sistema educativo. En Jomtien, en 1990, surge, digamos, un acento y un objetivo principal allí en Tailandia en relación a la educación para todos, ¿no? Esto se va a sostener a lo largo de los siguientes foros educativos, poniendo, digamos, otras miradas y otras palabras y otras maneras de nombrar también a algunas cuestiones de necesidad en el ámbito educativo. Digamos que en Jomtien el principal objetivo pasaba por una educación que llegue a todos, porque era necesario aumentar el servicio educativo, ¿no? Y la calidad, y tomar medidas que reduzcan las desigualdades. En ese documento se hace referencia a las personas con discapacidades como personas impedidas, ¿no? Señalando que requieren una especial atención. 4 años después, en España, en Salamanca, se vuelven a reunir representantes de muchos países para promover una educación que pueda, digamos, para profundizar la mirada sobre la educación para todos, pero que se favorezca el enfoque hacia una educación integradora, ¿no? Que permita atender a todos los niños que tuvieran, y allí aparece este concepto, ¿no? Necesidades educativas especiales, ¿no? Por primera vez aparece allí el concepto. Este documento de alguna manera marca la necesidad de una reforma de la escuela ordinaria para que realmente pueda albergar a todos, en particular a los más vulnerables. Para esto, los gobiernos debían adoptar como política el principio de una educación integrada. Las escuelas debían acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras, ¿no? Y después de 21 años, en Corea del Sur, en Incheon, el foro de educación, digamos, se expresa en la declaración de Incheon, donde se vuelven a reunir representantes de más de estos 60 países para escribir ya una declaración hacia una
educación inclusiva, equitativa, de calidad, con un aprendizaje, digamos, para, toda, para toda la vida y para todos, ¿no? Bueno, allá lo que se surge es desde allí, ¿no? Una nueva visión de educación, ¿no? En miras a desarrollarse los próximos 15 años. Se reconocen los esfuerzos que se hicieron desde Homtien, pero se hace, digamos, un pie fuerte en la preocupación que se estaba lejos de alcanzar el objetivo principal de la educación para todos, con lo cual había que sumar estas miradas más actuales sobre la inclusión. Seguimos haciendo esta aproximación a la mirada sobre la inclusión en términos mundiales, ¿no? Esta nueva declaración de Incheon está inspirada en una concepción humanista, ¿no? de la educación, basada en los derechos humanos, en la dignidad, la justicia, la protección, la diversidad, contempla la diversidad cultural, lingüística, étnica, digamos, cuestiones que tienen que ver con rendición de cuentas compartidas. Bueno, estamos haciendo una mirada muy, muy general sobre la declaración, pero tratando de extraer las cuestiones más enfocadas a lo que, digamos, nos convoca en esta clase, que es a la inclusión y a la mirada sobre la inclusión, ¿no? Se plantea a la educación como un bien público, como un derecho humano y fundamental, ¿no? Esto es importante desde este lugar, y es de donde sale esta concepción de educación. La inclusión y la igualdad van a ser la piedra angular de una educación transformadora. Y se señala como fundamental la atención a la educación de la primera infancia, porque ahí surge que es, digamos, el momento oportuno para prevenir algunas dificultades o para atenderlas de manera temprana, ¿no? Identificándolas. Y bueno, a lo largo, digamos, de 30 años de declaraciones, podríamos decir que algunos temas se fueron evolucionando, otros se mantienen, se transforman, ¿no? En un principio esta educación para todos estaba pensada en términos de integración, ¿no? Y luego viró la mirada hacia la inclusión, ¿no? Al inicio el énfasis estaba puesto en los déficits de los estudiantes y luego se comenzó a preguntarse, a cuestionarse qué era lo que el sistema educativo tenía que modificar, ¿no? Entonces es una manera diferente de ver a la educación y a las diversas necesidades de los que integran las instituciones educativas. Ya no se trataba de ver a la inclusión como un beneficio para algunos estudiantes, ¿no? Con algunas necesidades particulares, sino que tenía que ser un sistema responsable en su totalidad, ¿no? Bueno, sin embargo, aún todavía hay escuelas que esto, digamos, no lo tienen tan claro. Esto que la inclusión debe ser mirada para la totalidad de los estudiantes. Cuando escuchamos respuestas en donde aún en algunas instituciones educativas buscan seleccionar a sus estudiantes, bueno, es contradictorio. Bueno, también no podemos dejar de ver a nivel mundial flagelos que continúan como las desigualdades, el hambre, los conflictos, que bueno, que interfieren y llegan e impactan en la institución educativa y no se pueden dejar de tener en cuenta a la hora de tener una mirada inclusiva, ¿no? Bueno, seguimos. Acá nos importa subrayar de alguna manera, ¿no? Que las personas
vulnerables necesitan no solo que su acceso esté garantizado, ¿no? Sino que estén las condiciones para sostener el tránsito por las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo que haya profesionales dispuestos a sostenerlos y desde este lugar, como hablábamos antes, ¿no? A alojarlos, a acompañarlos todas las veces que se necesite. Porque, digamos, no se trata de tolerar las diferencias, sino de generar y pensar permanentemente las condiciones, ¿no? En este punto de las condiciones es el lugar en donde cada institución inscrita en su región, en su lugar, en su ámbito, debe pensar en esas condiciones para que los estudiantes puedan aprender, pertenecer, participar con sus grupos de pares, ¿no? Sin lugar a las violencias y en un clima de respeto. Pensar en la inclusión de esta manera, ¿no? Como está planteada en la actualidad, es cuestionador hacia las sociedades, ¿no? A ver qué sociedad queremos construir. Porque no alcanza con declamar la inclusión, ¿no? Se va a llevar a cabo con cada acción que tengamos, con cada gesto, en cada manera de pensar esos trayectos curriculares que llevemos adelante, ¿no? Desde nuestros lugares. Pensar en esta inclusión como una manera de construir escuela, mundo, sociedad, ¿no? Después de varias décadas de construcción de escuelas inclusivas, como veníamos viendo, de varias décadas que se viene hablando de esto, bueno, sigue siendo hoy un lugar de preocupación, donde hay todavía contradicciones, hay disputas, hay dudas. Digamos, un lugar para seguir trabajando. Bueno, como decíamos, necesitamos pensar en modos diversos de habitar la inclusión. La autora del texto que tenemos para esta clase, Graciela Sieber, habla de habitar las escuelas en estos sentidos, ¿no? La inclusión, como decíamos, no es una meta alcanzar un fin en sí mismo, sino va a tratarse de un proceso que va a implicar una construcción colectiva y permanente, ¿no? Un estar trabajando en conjunto para que se dé esa convivencia, ¿no? Y que sea posible. Es una construcción de mundos que puedan ser habitables para todos, ¿no? Y eso se va a llevar a cabo con prácticas concretas que sean incluyentes. Por ahí, desobedientes de algunos mandatos que promueven la exclusión, ¿no? Cuando pensamos en esto de que a veces se escucha, ¿no? De no estar preparados para alojar o para recibir a determinado alumno con una dificultad, ¿no? Eso promueve claramente la exclusión. Necesitamos dejarnos afectar por la realidad para poderla afectar, dice la autora, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos habitando las escuelas como enclave de convivencia. Porque la inclusión puede ser como sí, ¿no? O puede ser realmente una invitación a ver, a mirar, a escuchar, a pensar de un modo distinto la otredad. Lo primero que tenemos que aceptar todos los que estamos en el ámbito educativo a veces es que necesitamos saber más o que sabemos poco o que tenemos que tener más información sobre la inclusión, ¿no? Porque a veces el par inclusión-exclusión va de la mano con el par éxito-fracaso. ¿Cuántas veces nos encontramos viendo que en la sociedad para tener éxito se dejan a determinados sujetos afuera? O a veces ese supuesto éxito va a depender de cómo se evalúa, ¿no? A los estudiantes, por ejemplo. Y también, ¿por qué no ver que hay a veces estudiantes que tienen que, digamos, luchar por ese lugar para
para permanecer, ¿no? Para quedar allí sin como acreditar permanentemente, ¿no? Para no ser excluido. Bueno, estas son algunas de las cuestiones sobre las que tenemos que seguir pensando, ¿no? A veces se dan situaciones de inclusión excluyente, ¿no? Cuando por ahí se recomienda que por el bien del estudiante debería ir a otra escuela, por ejemplo. Es un poco pensar en retejer el lazo social, ¿no? A través del trabajo educativo, porque si no lo hacemos a través de la educación, y desde esta mirada social, ¿no? ¿Dónde y cuándo, si no? Seguimos y nos detenemos a pensar. Ya hablamos algunas cuestiones en relación a la mirada inclusiva en las instituciones educativas, pero para ustedes, ¿qué significa la escuela inclusiva? Bueno, tómense unos instantes, detengan el video y después continuamos. Bueno, seguimos. La autora Graciela Sieber se pregunta esto mismo, ¿no? ¿Qué significa la escuela inclusiva? Ella dice que una escuela es inclusiva porque es escuela, ¿no? Porque debería ser así. Los que allí se acercan a habitarla buscan por diversos motivos estar allí. Y si esto no fuera así, si se habitaría, digamos, como espacio social, quizás uno no se preguntaría qué es incluir en la escuela, porque ya estaría implícito allí, ¿no? A veces existe una brecha entre las escuelas que se animan a poder con las diferencias y que dejan sus puertas abiertas a que niños, niñas, jóvenes, con sus distintas formas de manifestarse, de aprender, entren a las instituciones, y otras que, bueno, las cierran desde un discurso de, por ejemplo, aquí no estamos preparados, ¿no? Es necesario un movimiento que nos lleva a pensar cómo entendemos a la educación y no a la inclusión, porque en verdad esta es quizás el viraje sobre la mirada que estamos poniendo, ¿no? ¿Cómo entendemos a la educación? Como estos espacios habitables, alojadores. Para esto va a ser una necesidad alterar prácticas, ¿no? Para que las cosas sucedan, o para que sucedan de otra manera. Volver a revisar estructuras que por ahí son rígidas, ¿no? Volver a buscar el sentido que tienen las intervenciones y si son posibilitadoras para los estudiantes, ¿no? Entonces hay que quizás volver a mirar sobre las herramientas que utilizamos, si favorecen o no los cambios, si están brindando o no lo que ellos necesitan. Esta autora habla entonces, volviendo a lo que decíamos antes, de habitar la escuela, en el sentido de sentirla un territorio, ¿no? Donde hay vivencias, donde lo marcamos a este territorio al caminar, donde dejamos huellas. Y estas son algunas de las cuestiones que por ahí hoy nos están impidiendo desplegar la potencialidad que puede haber en las aulas, ¿no? O favorecer las diversas formas que permitan que se habiten las escuelas, ¿no? El no poder pensar en estas cuestiones, porque habitarlas es entender que qué se hace a través de sus prácticas, cómo, digamos, por así decirlo, cómo hablan las escuelas a través de sus normas, de los espacios cómo están planteados, ¿no? De las condiciones cómo están puestas a disposición de atender a una población diversa. Todo esto va, digamos, marcando y mostrando, ¿no? Cómo confluye en ese habitar condiciones que alojan o a veces
simplemente es un deshabitar, ¿no? Cuando esto no está dado. Podríamos decir que entonces hablar de educación inclusiva sería redundante, ¿no? Porque toda inclusión lo es, o si no, no lo es tal, no es educación. Por ahí la insistencia en el adjetivo, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de hacerlo visible, ¿no? Y de dar viabilidad a algunos procesos, ¿no? Y bueno, dar un protagonismo a sujetos más vulnerables. Continuamos. Bueno, en relación, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos en relación a los discursos, ¿no? Con mensajes que están allí, a veces a la vista y otras veces implícitos. A veces suele ser más claro analizar la exclusión para develar los significados, ¿no? Y las implicancias que esconden a través de algunas prácticas que califican o que se califican como inclusivas. Cuando se rechaza justificándose en razones técnicas o se fabrican razones, ¿no? para justificar o negar un ingreso, bueno, ese discurso, ¿no? de exclusión nos habla cómo se mira o no se mira a la inclusión en una institución educativa. La tarea no es sencilla, digamos, la tarea que tienen las instituciones, porque en épocas, digamos, en las que se proclama la inclusión y por ahí no se arbitran adecuadamente los medios para lograrla, bueno, a veces esto es una tarea muy ardua que no termina de sostenerse, ¿no? Y se vive como una sobrecarga, ¿no? a los compromisos institucionales que ya tienen las personas. Algunos expertos en el tema dicen que la expresión inclusión educativa a veces es confusa, porque es frecuente que se suponga que es como una modalidad o un tratamiento a personas con una discapacidad o dentro de un marco general de educación, cuando en realidad es un proceso de respuesta a la diversidad, ¿no? de las necesidades de todos los estudiantes. Y con el fin de reducir la exclusión dentro de un sistema educativo, ¿no? Porque esa es la finalidad que tiene la mirada inclusiva, ¿no? Que quede reducido, más bien que no existan situaciones de exclusión, porque digamos, la exclusión se ve concretizada en esas barreras, ¿no? que aparecen contra las que chocan estas voces, estos discursos, ¿no? que aparecen solapados de buena voluntad, pero que recubren razones de convivencia o no convivencia, cuando se dice por su bien, sería bueno que concurra a otra escuela, ¿no? Son barreras que contradicen las normas que amparan el derecho a la educación, ¿no? Etiquetan, homogenizan. Bueno, las formas de expresarse en este sentido, bueno, pueden ir mutando, digamos, como quien dice, se maquillan, a veces se encubren. Dejar entrar y abandonar también es otra manera, ¿no? de excluir, cuando no se atiende dentro de la institución educativa a la necesidad que tenga cada estudiante. O sostener una forma rígida de institucionalidad en donde, bueno, no haya posibilidad de instrumentar alternativas o generar condiciones por esta rigidez misma que presenta o que declama la institución. Hoy existen numerosos impedimentos que sufren las escuelas y un esfuerzo constante que hacen por sostener estos espacios, ¿no? para que su comunidad aprenda. Lo cierto es que sin esperanza no es posible educar. Así que, bueno, en muchas instituciones hay un esfuerzo continuo, sostenido por
habilitar espacios para experiencias para toda su comunidad y para que toda su comunidad aprenda. Esto, digamos, hay que decirlo y hay que valorarlo, y también que tenemos mucho por delante que hacer, y sobre todo desde nuestro lugar en la educación, mucho para reflexionar y aportar a nuestras prácticas. Bueno, esto es todo por la clase, es todo por hoy, por esta clase. Nos vemos en la próxima.